RCR. De inmediato nos vamos a trasladar hasta el sur del país, hasta Hilo, hasta Moquegua. Allí se encuentra Julio Failote, es economista, analista en temas políticos y el director de la revista Apuntes al Lápiz. Qué gusto saludarlo, Julio. ¿Cómo está? Buen día, muy amable como siempre. Sí, buenos días, José, y agradecerte una vez más la invitación, como siempre a tu disposición. ¿Cómo estás analizando, cuál es tu mirada desde el sur del país respecto a la desaprobación de la gestión gubernamental de la presidenta Dina Boluarte? Dos encuestas, ¿no? Una de Ipsos y otra de Datum refieren que hay una alta desaprobación de la presidenta Dina Boluarte. En el caso de Ipsos, la desaprobación es de 83%, ¿no? Y Datum señala que la desaprobación llega al 84%, ¿no? Entonces, ¿cómo estás analizando toda esta situación? Bueno, en realidad era previsible estos resultados, ¿no? La presidenta, en el caso específico de la encuesta de Datum, sube 3 puntos el nivel de desaprobación, y el nivel de aprobación baja de 15 a 11%. Algo parecido sucede en el caso de Ipsos Perú, pero si nosotros lo vemos desde la perspectiva más de la macro sur, que es donde evidentemente tiene un mayor nivel de desaprobación, esta cifra evidentemente es muchísimo mayor. La desaprobación y el nivel de aprobación apenas alcanza en el primer caso del 4%, en el segundo caso del 5%. Y nosotros más o menos establecemos que los niveles de errores más o menos de 2.8, estamos hablando de una posibilidad de que la presidenta, en el caso del sur del Perú, tenga apenas una aprobación del 2 o del 1.2%, ¿no? Lo cual significa una gravedad en la mayoría de que el mayor caso de conflictividad se da en el sur del Perú, ¿no? Ahora, yo quisiera hacerte un comentario particular con respecto a la dejadez de la presidenta. O sea, la presidenta no le interesa gobernar, en todo caso no quiere gobernar, y el Congreso finalmente termina siguiéndole la corriente. Y el hecho de haberle aprobado por quinta vez este viaje improductivo y anticonstitucional para la satisfacción de su frivolidad hace que esto, yo creo que solamente es un tema de lectura. No, yo no creo de que ellos no sepan que efectivamente la situación se da por los elementos que tú acabas de plantear: el tema de la recesión económica, que se negaban a aceptarlo, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la inflación misma de precios en los productos de primera necesidad, ¿no? Que en 14 regiones alcanza más o menos un poco más del 10%, que es lo que la gente no está preveyendo, y además la frivolidad con el comportamiento misma que tiene. El viaje es uno de ellos, ¿no? En el caso, por ejemplo, quiero que tengas en consideración algo. En el caso de Moquegua, que es donde yo ahorita me encuentro, ¿no? O sea, el viaje de la presidenta se está dando en un contexto particular, ¿no? Por ejemplo, un contexto de enfrentamiento entre las autoridades de la región, de la municipalidad y de la sociedad civil por la contaminación del río Coralaque. Y esto se debe a la falta de control y de la exigencia de garantías financieras, por lo menos suficiente para que debería haber entregado la empresa Aruntani para garantizar un proceso de cierre de minas adecuado, como lo exige la legislación. Este contexto es complicado, José, porque estamos hablando de una mesa que ya parece mecedora, una mesa donde se llega a acuerdos y finalmente se terminan incumpliendo. Y este caso de Coralaque, la contaminación, la dejadez del gobierno, hace que las inversiones con mayor responsabilidad, como el caso de Quellaveco, empiecen a generarles problemas, no, aun cuando estas empresas tienen evidentemente un comportamiento distinto, ¿no? Otro aspecto también que pone en riesgo son los nuevos proyectos que se están ejecutando en el caso de Moquegua. Por ejemplo, estamos hablando de proyectos San Gabriel,
de Buenaventura, estamos hablando del proyecto Los Calatos. Entonces, este problema irresuelto, esta irresponsabilidad de esta empresa con respecto a la contaminación del río Coralaque está desprestigiando nuevas inversiones mineras, y al parecer ahí el gobierno no se está dando cuenta, no atina ninguna. Es la quinta vez que el ministro de Energía y Minas planta la mesa de diálogo para darle una solución definitiva al problema de la contaminación del río Caralaque, ¿no? Ahora, el otro tema es que no solamente se está con alta desaprobación la gestión de la presidenta desde el gobierno, ¿no? También la presidencia del Consejo de Ministros, el Congreso, ¿no? Entonces, ¿cómo engarzamos una transitabilidad del gobierno con toda esta situación de desaprobación, de alta desaprobación, ¿no? O sea, tú acabas de explicar algo que no se analiza en su contexto, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de aprobación en el sur del país? Y tan solamente la presidenta logra una aprobación del 5 o 4% en la voz encuestadora, ¿no? Y una desaprobación por encima del 90%. ¿Cómo la presidenta puede recuperar la credibilidad en una zona que en realidad no le cree? Mira, yo lo veo realmente muy complicado, pero porque comete errores reiterados. En lugar de resolver, de posicionarte en el sur con sus problemas, por ejemplo, en el caso de Puno, Puno está enfrentando una sequía atroz, donde los precios de los productos empiezan a incrementarse por la misma escasez, pero también en el caso de la ganadería, por ejemplo, está prácticamente en quiebra. Menos del 50% está rematando las reses, producto justamente de la ausencia o de la escasez de agua, que no permite no solamente que tengan alimentos para su ganado, sino también el agua para poder iniciar una cosecha que se les viene, ¿no? O sea, la situación de Puno es crítica, podría intervenir en Puno, pero no lo hace. El problema, como tú sabes muy bien, de la emergencia y ese plan que se suponía iba a neutralizar los efectos del fenómeno del Niño, su proceso de ejecución te puede decir la dejadez que tiene con respecto a cómo atiende el fenómeno del Niño. Estamos hablando de un nivel de ejecución presupuestaria que no alcanza ni siquiera el 20%, y estamos casi a finales de diciembre, ¿no? Entonces, como si nos sobrara plata, como si no tuviéramos problemas, ¿no? Entonces, estos elementos que podrían ser una oportunidad para revertir esa mala imagen, lo único que sucede es que la empeora. No hay ninguna reacción del Ejecutivo, y tampoco viene por acá, porque lamentablemente la gente ya no los quiere, ¿no? Ahora, Julio, cuando tú señalas que mira las cifras uno y no hay una capacidad de ejecución, no solamente es del gobierno central, también son de los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces tenemos un problema más serio todavía, ¿no? O sea, cierto, o sea, hay una deficiencia en la gestión gubernamental, pero también en el plano local no se salva. Sí, evidentemente también este problema recorre en los gobiernos locales, pero ojo, José, sería bueno mirar las cifras para que puedas hacer una comparación. O sea, no estoy intentando justificar a ningún gobierno local ni a ningún gobierno regional, pero los niveles de ejecución presupuestaria en el caso de gobiernos locales y provinciales son ligeramente un poco mayor a la ejecución presupuestaria en promedio nacional, ¿no? O sea, bueno, los dos están mal, ¿no? Pero si estaríamos en una situación extrema de comparación, peor le va al gobierno nacional. Podrían leer los reportes que acaba de emitir, que se acaban de emitir recientemente, ¿no? Ahora, tú eres economista y acabas de mencionar un tema grave, ¿no? Y se viene advirtiendo desde hace mucho tiempo. El déficit hídrico, la falta de agua, y esto tiene una afectación en los campos de cultivo, va a tener una afectación en la ganadería y naturalmente tiene una afectación en ingresos de miles y miles de
personas, ¿no? Si la situación económica no mejora, en el caso, te voy a poner el ejemplo muy puntual que tú lo conoces, el caso de Puno. Puno tiene paralizado casi un 60 a 70% de campos de cultivos por falta de agua, déficit hídrico. Tú acabas de mencionar el tema de la ganadería, pero en Puno también hay otro problema. No hay una recuperación del comercio. En Puno tienes el problema de que no hay una recuperación del turismo. Entonces, la cosa va caminando a un nivel que afecta considerablemente al bolsillo del ciudadano, ¿no? O sea, ¿cómo va a reaccionar este ciudadano en circunstancias cuando no tenga la capacidad ya de poder tener capacidad de ingreso? Porque también no hay empleo. Si no hay inversiones, no hay empleo. Así de sencilla la ecuación. Tú eres economista. Entonces, ¿cómo ves el tema? Arequipa también está por una situación similar. El caso de Puno, el caso de Apurímac. Entonces, el sur se puede convertir en una suerte de una situación de conflictividad permanente ante los reclamos, ya no al tema propiamente de los proyectos, sino a la gestión gubernamental. Mira, tú has tocado temas álgidos. Se está juntando aspectos que pueden significar una bomba de tiempo y un desborde popular, como lo señalábamos en números anteriores, ¿no? Para nosotros nos resulta muy sorprendente el análisis que hace el Instituto Peruano de Economía, que no es propiamente alguna institución o una izquierdista, ¿no? Ahí se reconoce que vivimos en una crisis alimentaria feroz, que el 27%, por ejemplo, de hogares peruanos han disminuido sus ingresos hasta el año 92. Obviamente la cifra ha ascendido en este año, ¿no? En este año hemos tenido una pesadilla, ¿no? Por ejemplo, se estimaba que 2.1 millones de peruanos habían reducido su consumo de alimentos y el consumo de carnes en los niveles socioeconómicos C, D y E, ¿no? Incluso ha caído un 14%, ¿no? Y en realidad, para reactivar la economía, para la reactivación de la inversión privada, para generar más empleos y mejores salarios, debe suceder suceder una reactivación por el lado de la demanda, ¿no? Entonces, estos elementos se necesita ser abordados de manera responsable, y a mí me da la impresión que el gobierno sigue insistiendo en mantener al mismo ministro de Economía, que desde hace tiempo nos negó que estábamos en una fase de recesión. O sea, nosotros ya lo habíamos advertido en varios números de la revista de que esto evidentemente está afectando. Ahora, lo cierto es que ya la economía y la política no están caminando en cuerdas separadas, están caminando en las mismas cuerdas, ¿no? De manera que en cualquier momento la situación puede agravarse y puede generar una ingobernabilidad para este país. Y ahí yo creo que la presidenta, al no interesarse en hacer las cosas bien, o mejor dicho, en dejar que otras personas terminen decidiendo por ella, complica más la situación económica, ¿no? Con todos los escándalos que están habiendo, ¿no? Menos mal, digo yo, que el tema de la Junta Nacional de Justicia no prosperó, porque si hubiera prosperado, yo estimaba de que efectivamente iba a haber una reacción ciudadana, ¿no? Ahora, el tema mayor es por el tema de la gente siente que no tiene empleo, la gente siente que pasa la informalidad, la gente siente que su nivel de ingresos ha caído, la gente siente que, como tú lo decías, ¿no?, han disminuido sus niveles de ingresos y por ende reduce, ¿no?, su economía familiar, la capacidad de consumo ha caído, ¿no? Ese es el principal tema que en estos momentos percibe la población y el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? En esta línea, ¿no?, o sea,
el gobierno tiene algún margen como para poder dar una señal clara, porque señales claras ya no significa que el ministro aparezca los fines de semana en 3, 4 medios y nos llame con un tono optimista a no perder la confianza, o el presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, a darnos, digamos, una suerte de pastillas de optimismo. Eso ya la gente no consume. La gente lo que quiere ver en el día a día es cómo yo acabo el mes y si esto me alcanza o no me alcanza. Si la economía familiar permite cubrir los elementos básicos para un hogar. Entonces, el gran tema es, el gobierno tiene la capacidad de dar señales claras. La presidenta dice, nosotros vamos a destrabar proyectos mineros, se lo han dicho una infinidad de veces, y el Estado va a acompañar con nombre propio. Ya no queremos abrir la inversión, sino con nombres propios. ¿Tiene o no tiene la capacidad el gobierno? En realidad es muy difícil cuando no existe legitimidad en las acciones que desarrolla el gobierno. La situación se complica, tiene menos capacidad de manejo, ¿no? Nosotros tenemos una insólita situación de que la presidenta quiere quedarse en el poder lo más que se pueda, no para gobernar, sino para viajar, no para liderar la atención y la solución de nuestros principales problemas, sino para evadirlos con reuniones protocolares inútiles en el exterior, que no fortalecen nada. Ahora, la gran pregunta es ¿qué lleva a la mandataria a ser evasiva sobre sus responsabilidades, ¿no? Es una enorme falta de empatía con nosotros, con los compatriotas, ¿no? Una carencia absoluta de algún sentido histórico de trascendencia, ¿no? Y la fascinación que tiene por gozar de los beneficios que le está otorgando el poder, ¿no? Donde ella no establece ningún tipo de compromiso, ¿no? En suma, el Perú nuevamente se encuentra sin cabeza, ¿no? Y que lo guíe, o por lo menos que lo intente, ¿no? Pero intentando actuar, digamos, con cierto nivel de realismo, ninguno de los gobiernos anteriores que han antecedido a la gestión de Dina Boluarte, ni el de Pedro Castillo, ni el de Pedro Pablo Kuczynski, ni el de Martín Vizcarra, ni el de Francisco Sagasti hicieron nada por generar un nivel de confianza en las inversiones, ¿eh? Eso también seamos justos, ¿no? Bueno, sí es verdad lo que tú dices, pero hay algún nivel de gradualidad. Por ejemplo, para irnos un poco mejor, había mayor desconfianza en el caso de Pedro Castillo. Sin embargo, las inversiones más o menos que se mantenían. Pero, o sea, aquí Julio, pero en el caso de Vizcarra, esa conversación que tuvo con el expresidente del gobierno regional de Arequipa echó por tierra cualquier intento de confianza de parte de los inversionistas, ¿no? Cuando hay esa conversación que se filtra, dígame usted qué medidas tomar para frenar el proyecto, ¿no? Y después salen hacia afuera y decir, o sea, también hay una responsabilidad gravísima. O sea, no estoy justificando, sino estoy poniendo en contexto lo que ha venido ocurriendo en el país y ahora estamos pagando la factura. Mira, sí, pero yo estoy de acuerdo contigo. Han habido una irresponsabilidad en torno al manejo y al tema de la promoción de las inversiones. Eso está bastante claro. Pero estamos hablando de cifras, estimado José, ¿no? Y las cifras, evidentemente, por más crisis políticas que haya habido en momentos críticos que ha vivido el país, las inversiones no estaban peor que de la que estamos viviendo ahora. Ahora la situación ha empeorado por todos estos escándalos que tienen ribetes internacionales y que de una u otra manera tiene efecto sobre la retracción de la inversión. No es solamente un tema de proclamas, de discurso, porque todos ellos podrían decir estamos de acuerdo con la inversión, pero en términos prácticos no era como tal, ¿no? Julio, tú tienes mucha razón cuando dices, es cierto, o sea, los resultados económicos ahora son más desalentadores, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un inversionista mira lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años, ¿no? Y empieza a hacer memoria, ¿no? Lo que ocurrió con Fujimori, con Toledo, lo que ocurrió con Ollanta Humala, Lavajato,
el tema del Club de la Construcción, ¿no? ¿Qué pasa cuando un inversionista mira y dice, mira lo que hizo pues el expresidente Kuczynski, ¿no? El caso Lavajato, ¿no? Que está involucrado. Mira lo que hizo el expresidente Vizcarra, ¿no? Cobrando, ¿no? Cheques, ¿no? Mira lo que hizo Pedro Castillo, ¿no? Mira lo que está haciendo Dina Boluarte a sus hermanos, ¿no? O sea, hay una sucesión de hechos, ¿no? O sea, estamos inoculados con ese nivel de desconfianza que va a ser muy difícil nuevamente generarle confianza al inversionista cuando venga. Tú eres economista, sabes lo que significa predictibilidad, ¿no? Decirle, venga al Perú porque hay seguridad jurídica, hay predictibilidad, vamos a acompañar los proyectos. Eso ya no ocurre. Sí, en realidad la gente ha hecho, y cuando hablo de la gente estamos hablando de todos los presidentes que nos han sucedido en los últimos por lo menos 25 años, ¿no? Han hecho un gran esfuerzo por hacer mal las cosas buenas y bien las cosas malas, ¿no? De manera que yo sí, evidentemente te doy la razón cuando tú señalas de que esto no es un tema de horas, sino es una sucesión de hechos cuya manifestación máxima se expresa en la presidenta de la República, que ha hecho su mayor esfuerzo por no hacer nada, ¿no? Entonces, su mayor esfuerzo por dejar a personas como Tarola, que no tiene ningún tipo de respeto a los derechos humanos, no tiene ningún tipo y la cereza en el chantilly la puso Castillo ya, ¿no? Castillo puso porque ya Castillo era una banda de cuatreros, ¿no? Así es, digamos, más que cuateo de piraña, ¿no? Porque no llegaban a la categoría de la banda de Choclito, ¿no? No, si quisiéramos comparar con otros gobiernos, ¿no? Pero bueno, nada justifica el accionar de esta gente, ¿no? Así es, Julio. Como siempre, Julio, yo te agradezco la amabilidad de habernos permitido este intercambio de opiniones respecto a cómo estás mirando la situación del país, ¿no? Las encuestas, el tema económico, ¿no? Que tanto preocupa. Siempre es grato conversar contigo, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José, y hasta la próxima. Hasta una próxima oportunidad, mi estimado Julio Failot. Conversamos desde Hilo, desde Moquegua, con Julio Failot. Él es economista, analista en temas políticos, director de la revista Apuntes al Lápiz. RCR